Mis estimados emprendedores y emprendeduras, el día de hoy no está el famosísimo, el inigualable, el magnífico Alejandro Salomón con nosotros. Esperemos se esté sintiendo mejor los siguientes días, pero no los queremos dejar sin episodio, así que está aquí su servidor, Rodrigo Navarro. Y obviamente detrás de los teclados siempre está el fabuloso Sergio Chávez, ayudándonos que esto llegue a todos ustedes. Pero queremos darles la actualización de mercados. El día de hoy vamos a hablar de varias cosas, empezando por, obviamente, el estado de los mercados, los empleos, la moneda combinada en Sudamérica de Argentina y Brasil. Vamos a hablar de reportes de ingresos de varias empresas. Esta semana estuvo ocupada, pero incluyendo Microsoft, General Electric, Tesla, Boeing, y hay varias menciones honoríficas que vamos a hacer. También vamos a hablar de Reed Hastings, el fundador de Netflix, dejando Netflix. ¿Qué significa eso? También vamos a hablar del Departamento de Justicia y 8 distintos estados demandando a Google por actividades monopolísticas. Vamos a ver qué significa y por qué. Y también vamos a hablar de Salesforce y su socio activista, el nuevo inversionista activista que entró con ellos. Y finalmente les vamos a dar una actualización de cripto donde vamos a tratar 3 temas interesantes. Ahí los verán, pero sin más ni menos empecemos porque los mercados han estado bastante planos esta semana, hemos visto bastante volatilidad, va hacia arriba, va hacia abajo, hay rebotes, hay caídas, hay subidas. O sea, en sí, los inversionistas al parecer están un poco confundidos, pero más que confundidos están, yo creo, a la espera de lo que se viene la semana que viene, porque la semana que viene se junta la Reserva Federal y para el miércoles 1 de febrero nos van a estar diciendo qué está pasando con la tasa de intereses en Estados Unidos, si le van a subir 50 puntos, solo 25 puntos, se van a quedar igual. ¿Qué va a pasar? Especulando todo el mundo y a la espera de que estamos en una subida tremenda o no. No sabemos exactamente qué va a hacer la Reserva Federal. Lo que yo creo en lo personal es que van a subir 50 puntos. Tiene la Reserva Federal que seguir con esa subida de tasas porque simplemente no hemos visto la inflación contenerse todavía. Hemos visto todavía la bolsa de trabajo muy activa, con todos estos despidos, y ahorita vamos a platicar de los empleos, con todos los despidos masivos que hemos estado viendo, sigue habiendo la tasa de desempleo muy baja, por lo cual no hay herramientas todavía para que la Reserva Federal diga, ¿sabes qué? Sí, ya vamos estamos en posición para cambiar de rumbo. No es el caso. Jerome Powell, acuérdense, nos ha dicho en las últimas 5 juntas, no se trata de qué tanto vamos a subir las tasas, sino cuánto tiempo tenemos que quedarnos allá arriba. Eso significa que siguen teniendo que llegar a esa tasa objetivo que dijeron que está cerca del 6% y todavía no estamos ni cerca de ahí. Entonces, muy probablemente le suban otro 0,5% esta vez y las siguientes subsecuentes juntas ya nada más le suban 25 puntos o se queden ya estancados ahí si ven estos movimientos a la baja de la inflación continuar. Vamos a ver, honestamente todo siempre eso es especulación, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es el mercado de los empleos. Y ahí han habido despidos masivos. Ahora le toca a los gigantes de tecnología seguir despidiendo. La semana pasada fue Microsoft, antes Amazon, antes Meta, Twitter, Spotify, Snapchat y demás. Ahora, dígame una empresa de tecnología que no esté corriendo gente. La verdad, no hay. Todas están corriendo porque todas están ajustando para una visión al futuro de corto plazo que va a requerir de ajustarse el cinturón, poder ser más eficientes y poder generar ese crecimiento en flujos en tiempos más difíciles donde la gente no va a estar gastando tanto. Ahora le tocó a Google esta vez. Anunciaron el despido de 12,000 personas, que es más o menos 6% de su fuerza de trabajo, y han tenido muy malas noticias en contra de ellos. Honestamente, han habido muchos casos de gente que trabajaba con ellos 20 años y recibieron su despido vía un correo. También toca mencionar que estos despidos representan cerca de 2.500 millones de dólares en ahorros de sueldos hacia Google al año. Pero recuerden esto también, este tipo de despidos también les cuesta muchísimo porque tienen que pagar esas liquidaciones a todos los empleados. Entonces, esas liquidaciones pueden ser muy altas y están reservando cerca de $1,000 millones de dólares para todas estas liquidaciones. Entonces, tenemos que poner atención qué está pasando ahí en Google. Se están queriendo volver más eficientes, están teniendo competencia dura de Microsoft con todo el tema de la inteligencia artificial. Su propio sistema de inteligencia artificial, al parecer, cerraron sus oficinas en Canadá y se están enfocando en
integrar sus sistemas ya a todos sus otros productos dentro de Google. Entonces, Alphabet es una empresa que tenemos que estar poniendo mucha atención hacia dónde va, sobre todo ahorita cuando platiquemos de la demanda del Departamento de Justicia en contra de ellos. Pero no nada más fue Google, también Spotify anunció que va a correr a 600 personas, que también representa más o menos 6% de su fuerza de trabajo. IBM anunció que va a correr a 3,900 personas. Esto también es una sorpresa porque IBM pensábamos que no había sobrecontratado, pero simplemente tienen demasiado carga de financiera, digamos, pues, por su bolsa de trabajo tan grande, y tristemente tuvieron que despedir a 3,900 personas. En total ya son más de 200,000 personas en la industria de tecnología que han sido corridos en menos de 6 meses, y solamente en el último mes son 57,000 personas. Lo más serio de este problema es que estas personas ya no están encontrando trabajo tan fácil como los que despidieron al principio, que la bolsa de trabajo seguía muy caliente, era muy fácil, te despedían de Snapchat, pues no importa, te ibas a trabajar a Meta, o te despedían de Meta, te ibas a trabajar a Twitter. O sea, todos han estado despidiendo y simplemente frenaron sus contrataciones. Entonces, todas estas personas que tienen, pues digamos, habilidades específicas y muy únicas en el mundo de tecnología, ahorita está muy difícil ese sector. Pero claramente todas las industrias necesitan de tecnología, entonces los que son ingenieros de tecnología, los que son desarrolladores de software y demás, pueden pivotear a otro tipo de industrias que necesita avanzar de manera tecnológica. Entonces, o sea, vamos a ver qué pasa, pero como decía, esto es justamente lo que la Reserva Federal está esperando, que la bolsa de trabajo tuviera ese crecimiento en desempleo, pero no ha sido suficiente para que realmente cambien de posición o de postura. Y bueno, señores, sin más ni menos podemos pasar a hablar de la moneda unificada que están anunciando Brasil y Argentina. Esto es más que entendido la inflación que ha estado sufriendo Argentina en los últimos años, la volatilidad económica que ha tenido Brasil, sobre todo en los últimos meses desde sus elecciones. Se me hace a mí, en lo personal, una excelente idea. Sin embargo, va a ser muy difícil de concretar, pero tiene muchos beneficios. O sea, es ponerle restricciones a los bancos centrales de actuar responsablemente. Esto le va a funcionar muchísimo a Argentina, sobre todo, y a otros países que se quieran unir a esto. Es simplemente una forma de restringir las malas actividades que pueden generar los bancos centrales, que pueden llevar a este nivel de inflación tan descomunal. Sin embargo, la diferencia gigante que va a existir dentro, o sea, cuando queremos ver una moneda compartida como lo es el euro en Europa, comparado con cualquier nueva moneda que se genere alrededor del mundo y sobre todo en Latinoamérica, esta que estamos hablando, es que no tienes un país, por ejemplo, como Alemania, que es fiscalmente responsable, que realmente se ha echado al continente entero en los hombros para poder generar una planificación fiscal prudente y que pueda ayudarlos a crecer, porque simplemente no existe ese país en Latinoamérica. No tenemos ese pilar económico que diga ellos son prudentes fiscalmente, van a hacer las cosas bien. No tenemos ese país. Entonces, a diferencia de Europa, claramente no tenemos Alemania, pero eso no significa que no se puedan crear ciertos regímenes y ciertas estructuras donde limitas las acciones de los bancos centrales, o donde simplemente pones esta es la manera en la que se va a operar, y no necesitas Alemania si tienes reglas del juego suficientemente claras para poder generar esa prosperidad económica que está buscando toda Latinoamérica y reducir esa inestabilidad política, social y demás que conlleva estas devaluaciones económicas o esta inflación tan descomunal. O sea, acabamos de ver que en Venezuela la inflación anual son de 258%. O sea, ¿cómo una sociedad puede sobrevivir algo así? Es muy difícil. Pero bueno, simplemente Brasil y Argentina, entre ellos dos, tienen más de 21,000 millones de dólares en comercio internacional entre estas dos naciones. Esto significa que el tener una moneda unificada va a crecer este número y va a generar muchas más sinergias entre los países, que son pues las dos economías más importantes de Sudamérica. También ya está sonando que quiere unirse Colombia, quiere unirse Chile, quiere unirse... O sea, lo que tiene más sentido es que se una Mercosur, que incluye Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Estas otras dos naciones también, entre ellas, podrían contribuir muchísimo. Ya tienen los tratados de libre comercio, ya tienen esa integración de su economía.
Esa integración económica ya la tienen, entonces sería muy fácil usar eso como una base y empezar a aceptar nuevos miembros y tomar como base la experiencia que hemos visto de la Unión Europea. Eso tiene mucho sentido para todos y claramente tiene sentido para una región que ha sufrido de una inestabilidad política y social muy importante en las últimas décadas. Así que yo estoy a favor completamente de esta nueva moneda. Creo que le haría muy bien al continente. O sea, solo pensando nada más Mercosur. Tiene más de 300 millones de habitantes y su economía como tal, el PIB, es más de 2 millones de dólares, o sea, 2 trillones. Estamos hablando de números ya muy grandes que sí pueden empezar a competir como un bloque económico y más si empiezas a agregar los otros países sudamericanos, Venezuela, Colombia, Chile, empiezas a agregar esas economías por encima de, puede ser una gran movida, honestamente, que puede generar estabilidad económica para la región que lo necesita. Y bueno, de ahí pasémonos a los reportes de ingresos porque vaya que estos reportes hay que hablar de ello. Ha habido demasiado esta semana, pero aquí hay un resumen breve. Primero vamos a hablar de Microsoft, porque Microsoft con todo lo que dijeron, que tuvieron una baja de ingresos, o sea, los ingresos de Microsoft son una verdadera locura. Tienen ingresos de 52.750 millones de dólares, muy poco por debajo de las expectativas, pero, o sea, ingresos bestiales para un trimestre, imagínense. O sea, sus utilidades fue lo único que sorprendió a los inversionistas porque cayeron por primera vez desde el 2016. Sus utilidades del trimestre fueron 16.400 millones de dólares comparado con 18.700 millones de dólares el año anterior en ese trimestre. Entonces sí es una baja significante, sin embargo no es algo que debería de asustar ni prender las alarmas porque siguen en crecimiento en muchos de sus sectores. Parte de esta baja puede ser el costo de sus despidos porque corrieron a 10,000 empleados que están estimados esos costos en cerca de 800 millones de dólares. Entonces, ese puede ser parte de la baja, subiendo ese costo, elevando ese costo solamente por las liquidaciones. Pero sea lo que sea, las bajas más importantes que tuvieron fue la de sus ingresos de productos de consumo y de licencias, digamos. O sea, los productos son sus laptops, todos los productos de tecnología que vende Microsoft tuvieron una baja de 500 millones de dólares en ese sector, que es enorme, o sea, es bestial. Es 39% menos esos ingresos comparados con el año pasado. Realmente sí es un sector importante para Microsoft y sí vieron una baja muy importante, pero no nada más fue Microsoft, fue el sector en general de tecnología. Vendieron muchos menos productos de lo que se esperaba para las épocas navideñas y las fiestas y demás. Sus ingresos de mercadotecnia por primera vez también están a la baja, incluyendo sus ingresos de LinkedIn, de MSN y Bing. Están viendo ese sector yendo a la baja, pero tampoco nos debería sorprender porque sabemos que todas las empresas están preparándose para una recesión, están cortando sus presupuestos de mercadotecnia y esto es algo natural que tenía que pasar. Van a ver esos ingresos a la baja sin duda. Sin embargo, su rama de la nube Azure sigue creciendo. No a pasos tan gigantes como estaban antes, pero igual 31% más que el año pasado. Y cuando hablas de miles de millones de dólares, 31% es bastante. Lo que sí y lo que dominó su reporte de ingresos fue su inversión en OpenAI, que es de 10,000 millones de dólares. Ya platicamos exactamente qué es lo que están haciendo en los episodios pasados y no hay nada más que aplaudirle a Satya Nadella porque sigue siendo el líder indiscutible de las empresas de tecnología. Felicidades. De ahí podemos pasar a General Electric. Y aquí, honestamente, sí hubo noticias bien interesantes porque GE acaba de lanzar la venta de una de sus ramas más rentables para crecer sus ingresos y lo que hicieron es hacer un spin-off, le llaman, es realmente crear una nueva empresa pública de su sector de salud, GE Healthcare, Healthcare Technology. Pero esta nueva empresa básicamente empezó a cotizar en la bolsa el 4 de enero y vale como 32,000 millones de dólares. Están 27% arriba desde que empezó a cotizar el 4 de enero. Así que les ha tocado muy bien esa subida de mercado. Pero estuvo interesante básicamente cómo lo hicieron, porque a todos los accionistas de GE básicamente, que existen más o menos de como 1,100 millones 1,100 millones de acciones circulantes de GE. Básicamente dijeron a cada accionista que tenga 3 acciones, le vamos a dar una acción de esta nueva entidad que es GE Healthcare y así a todos los accionistas
actuales de GE básicamente son los nuevos accionistas de GE Healthcare, de los cuales tienes ahora a 367 millones de acciones ordinarias circulantes de esta nueva empresa. Es una movida interesante porque han estado hablando de que quieren separar sus negocios para que cada uno pueda enfocarse solamente en lo que hacen y así no están llevando esas pérdidas o esas ganancias hacia abajo, y así GE puede volver a dejar de ser, más bien va a dejar de ser un conglomerado tan gigante, pero puede volverse muchísimo más rentable porque entonces la gente que trabaja para ellos se enfoca solamente en los resultados de esa empresa y en el avance de los accionistas de esa empresa específicamente. Entonces, felices GE en su primer paso para su reestructura total. Todavía le falta separarse en otras 2 ramas, al parecer, pero es el primer reporte de ingresos que hacen sin GE Healthcare siendo parte de este reporte. Entonces, es muy interesante cómo quedaron porque dicen que su sistema de aviación y todas sus inversiones en aviación van a la alza. Están viendo mucho demanda en todo lo que son las turbinas y todo lo que están haciendo en el sector de aviación. Y por otro lado, también su sector de petróleo y exploración de gas natural también les ha ido muy bien, teniendo 25% extra de demanda, para ser exactos, eso es lo que están reportando. Tuvieron ingresos totales de 21.786 millones de dólares en el trimestre y utilidades de 4.200 millones. Esto es, nuevamente, sin contar los ingresos de healthcare. Tuvieron un año difícil, obviamente, de reestructura y demás. Están esperando tener muchos mejores noticias para todos en el futuro. Y de ahí pasemos a el papá de los helados, Tesla. Qué manera de sacarlo de sacarle del parque, pero no me sorprende ni tantito. La han sacado del parque constantemente desde el 2019, no paran de crecer. Este crecimiento que Elon Musk se puso de 50% a la alza, lo ha estado logrando en cuanto a producción, en cuanto a ingresos, en todo. Es una bestialidad lo que está creciendo Tesla y lo que le falta por crecer. Tuvieron ingresos de 24.320 millones en el trimestre, crecieron 37% comparado con el año pasado en ingresos como tal, pero recordemos que a mediados de diciembre redujeron sus precios por $7.500 por todos lados. También redujeron sus precios en China y demás. Entonces, esa baja de ingresos como tal, en vez de llegar al 50%, es gracias a esa baja de precios que tuvieron. Sin embargo, en coches vendidos crecieron 51% comparados con el año pasado. Ese nivel de crecimiento, como les vuelvo a decir, es brutal. Sus utilidades fueron más de lo esperado, pero su margen operativo fue menor de lo que esperaban porque simplemente por esta baja de precios están teniendo un margen operativo más bajo. Lo que sí es que todos sus sectores están creciendo, el de las baterías, el de los paneles solares, el de las estaciones de carga. Tú dime, lo que sea que está haciendo Tesla está creciendo a pasos agigantados. Dijeron que este año quieren producir cerca de 2 millones de coches. Entonces es algo increíble. Casi 50% más de lo que produjeron en el 2022, y eso es el objetivo de Elon Musk, es lo que está diciendo. Muchos analistas creen que solo van a llegar a 1.8 millones de coches producidos, pero Elon Musk siempre se pone esas metas tan agresivas y las acaba cumpliendo. Es algo verdaderamente increíble. Entonces, es parte de... Lo que sí cabe mencionar es que Tesla está en una posición bien privilegiada porque, como todo el resto de las empresas de tecnología, que Tesla tenemos que considerarla más o menos una empresa de tecnología o una empresa de energía o una empresa de manufactura de coches, o sea, son muchos en uno. Tesla no se atascó y contrató a más gente de lo que debía en su crecimiento tan bestial que tuvieron los últimos 2 años. A diferencia del resto del sector de tecnología que sí lo hizo y ahora está teniendo que despedir a muchas de esas personas. Tesla no hizo eso. Elon Musk es un proponente importante de ser eficiente, de solamente contratar cuando es necesario y seguir creciendo tu equipo siempre y cuando las ventas tengan sentido y puedas estar soportando ese costo mayor. Entonces, muy bien a Elon. Su acción subió cerca de 11% después de esto en el mercado secundario. Y el día de hoy que estamos grabando, que es jueves, tuvo un día fenomenal. Sigue arriba con todo y que muchas de las acciones del mercado están perdiendo sus ganancias del principio del día. Vamos muy bien. Felicidades a Tesla. Y por último, dijeron que el Cybertruck ya estaba listo para empezar a ser producido este año. Así que esperemos que sí. Muchas felicidades a Tesla y pues a seguirle dando.
De ahí pasemos a Boeing. Boeing, el manufacturero de aviones y contratista de defensa de los Estados Unidos, pues honestamente decepcionaron esta vez porque simplemente no encuentran un balance en sus ramas de negocio. A veces les va muy bien en defensa, a veces les va muy bien en aviación, pero simplemente no encuentran ese balance donde todos están creciendo. Han estado perdiendo dinero por ya un buen rato. Tuvieron ingresos de 19.980 millones de dólares en el trimestre, pero aún así perdieron 663 millones en el trimestre. Dicen que ya están a punto de acabar con sus malos resultados porque al parecer ya están a punto de acabar 31 aviones 737 MAXes al mes, pero dicen que para el final de año van a poder estar produciendo cerca de 50 de estos aviones mensuales y les viene muy bien la demanda alta de las aerolíneas porque las aerolíneas están creciendo, están queriendo ofrecer más rutas, están teniendo esa demanda alta, entonces les viene muy bien eso, pero justamente lo que decía, no encuentran ese balance porque su rama de la defensa nacional está a la baja, lo cual es increíble con todo y que siguen subiendo y subiendo y subiendo los presupuestos de defensa nacional de Estados Unidos. Boeing simplemente no puede con eso. Mira, este año nada más perdieron 5,000 millones de dólares con ingresos de 66,600 millones. O sea, no pueden seguir perdiendo esa cantidad de dinero constantemente o van a estar en serios problemas. Esperemos que tengan un mejor año como están pronosticando. Vamos a ver si es cierto y vamos a ver si la desaceleración económica y una recesión no les afecta aún más. Así que accionistas de Boeing, con cuidado. Y vamos a hacer nada más unas cuantas menciones honoríficas que tenemos que mencionar en los reportes de ingresos. No me quiero meter muy de lleno en todo lo que están haciendo, pero empezamos por AT&T porque superaron expectativas, pero el crecimiento de usuarios decepcionó y están viendo qué van a hacer con todas esas líneas fijas que tienen porque tienen que deshacerse de ellas. La gente ya está acostumbrada solamente a tener sus celulares y no líneas fijas. Están viendo qué van a hacer porque tienen un sector gigantesco que ellos valuaron, o sea, básicamente pusieron como un costo, cortaron el valor de lo que ellos decían que valen sus líneas fijas por cerca de 25,000 millones de dólares. Entonces vamos a ver AT&T qué pueden hacer y a ver si eso les deja empezar a seguir creciendo. BlackRock, otra mención honorífica porque ellos vieron sus utilidades caer 41% comparados con el año pasado, diciendo que no están haciendo las salidas y sus exits y sus ventas de negocios como por lo general lo hacen, entonces tuvieron esa baja tan importante de ingresos. Visa y Mastercard anunciaron que están esperando una baja en ingresos para el resto del año porque están esperando una baja en el gasto del consumidor en general. Entonces eso nos debería asustar porque eso es un indicador de recesión bastante importante. También American Airlines superó expectativas en ingresos y en utilidades y demás porque sí vieron una demanda altísima durante el último trimestre del 2022 y están elevando sus expectativas para el resto del año. Y por último, Southwest reportó una pérdida de 200 millones de dólares porque su chistecito durante las fiestas navideñas y Año Nuevo de que cancelaron muchísimos vuelos, incluidos el de nuestro queridísimo Sergio. Tristemente cancelaron todos estos vuelos y todos los reembolsos y el costo total de todo este desastre que tuvieron para finales de año les costó cerca de 800 millones de dólares. Así que sí, en su reporte de ingresos reportaron esa pérdida de 200 millones. Ya vendrán mejores días para Southwest, pero tienen que ponerse las pilas. Y bueno, pasemos al tema de Reed Hastings, el fundador de Netflix, diciéndole adiós a su empresa. Así es, el fundador de Netflix va a dejar su posición de director general. Fundó Netflix en 1997 y ha sido obviamente un éxito rotundo. Ya son el estudio más importante de todo el mundo en cuanto a producción de contenido se refiere. Destruyó negocios como Blockbuster, Hollywood Video, ya sabemos todo esto. Son realmente una tremenda empresa y es una movida muy estilo Jeff Bezos porque Reed solo está dejando la operación día a día, está dejando de ser el co-CEO porque sigue siendo el director de la junta administrativa o digamos el chairman of the board. Él se va a quedar ahí nada más siendo básicamente el jefe de jefes, pero sin estar involucrado el día a día, así como lo hizo Jeff Bezos, dejando a Andy Jassy. Esta vez el que se queda en su lugar se llama Greg Peters, que era el director operativo. Se va a quedar como co-CEO, o sea, el director general conjunto con Ted Sarandos, porque ya tenía ese título desde el 2020 junto con Reed Hastings. Netflix honestamente está entrando a una era muy interesante
junto con estos nuevos directores generales, ya sin la guía, digamos, de Reed Hastings, porque están a punto de empezar a bloquear todas esas contraseñas compartidas, así que si no tienes tu propia cuenta de Netflix, muy pronto no vas a poder estar disfrutando de este contenido que ellos producen, simplemente porque están volviéndose mucho más agresivos en ese tema. Aparte, agregaron esas membresías que son mucho más baratas, pero que tienen anuncios y demás. Entonces están queriendo volverse mucho más rentables, están queriendo cambiar un poco de estrategia en cómo hasta sacan sus episodios. Sabemos que ellos son famosos por sacar toda la serie de una. Hemos estado viendo las distintas estrategias que ha tomado HBO Max, que ha tomado Amazon Prime, que siguen tomando el resto de los streamers, Disney mismo, con sacar un episodio a la semana para atraer a la gente y seguirlos manteniendo esa membresía por varios meses. Netflix sigue con su estrategia inicial, que te saca todos los episodios de una, y honestamente a mí en lo personal prefiero que hagan eso porque así los veo cuando a mí se me antoja, no cuando ellos tengan que hacerlo, pero entiendo la necesidad de tener esa audiencia regresando a tu aplicación una y otra vez. Entonces, vamos a ver qué tipo de cambios hacen estos nuevos directores generales. Greg Peters, obviamente, ya era el director operativo, tiene mucha experiencia dentro de Netflix y me gusta mucho esta movida para Reed Hastings. Vamos a ver qué hace él con su tiempo libre, vamos a ver a qué se dedica, a dónde va y qué quiere hacer con su vida, porque es un tipo visionario y aparte tiene el capital de hacer lo que quiera. Entonces, va a ser bien interesante ver qué hace. Así que mucha suerte, Reed, y gracias por traernos Netflix. Y de ahí pasemos a platicar de Google, o sea, Alphabet y el Departamento de Justicia y 8 estados demandándolos por actividades monopolísticas. Es una de las 5 veces que han demandado a Google específicamente por lo mismo, simplemente por sus actividades monopolísticas en el mercado de anuncios digitales específicamente. Dicen que su tamaño y poder dentro de este mercado está afectando a la competencia y es muy difícil de pensar porque cuando ves el mercado de anuncios digitales como tal, Google solamente tiene el 37% de todos esos ingresos. Que sí, solamente, ¿no? O sea, solamente es muchísimo. Son miles y miles de millones de dólares. Sin embargo, no son dominantes por completo. No tienen más del 50% y eso va a ser parte de su defensa, obviamente. Pero es, como decía, la 5ª vez que demandan a Google por exactamente lo mismo y no han tenido éxito hasta ahora. Así que vamos a ver qué pasa con esta demanda. Lo que sí cambia es que es la queja principal. El por qué lo están demandando esta vez cambia. Porque la queja principal esta vez es... Y es muy probable que sí pierdan esta vez porque hay una falta de transparencia de parte de Google sobre los anuncios de display, o sea que los que tienen imágenes y la red que tienen, porque Google dice, más bien, el Departamento de Justicia dice que Google tiene la red de anuncios más grandes del mundo, y si es cierto, tienen la más cantidad de asociados directamente a su sistema de ads y sobre todo los ads de display. La falta de transparencia que están diciendo es que los dueños de estos sitios, es donde se están enseñando estos anuncios, no saben realmente cuánto es lo que pagó los anunciantes por anunciarse en su propia página. Entonces es ahí donde ellos dicen, pues Google recibe el dinero y me paga a mí lo que ellos quieran. No es una compensación real de lo que realmente le están cobrando al anunciante. Y esto es una queja de falta de transparencia donde si encuentran que la diferencia de precio de lo que están cobrando a lo que están pagando es bestial, Google se va a meter en muy serios aprietos y los van a, pues no cerrar ni nada porque no se trata de eso, nada más los van a obligar a vender su negocio de ads y eso es algo que a Google le afectaría muchísimo. Obviamente ya Google salió a decir que todo esto es falso y que siempre trabajan con el mejor interés del ecosistema y que sus clientes y sus socios y demás, aparte dijeron que podían separar esta parte de Google, o sea, a su propia empresa y dejarla bajo el paraguas de Alphabet, o sea, pero que opere como su propia empresa. Esto al final del día es lo mismo porque todo opera bajo Alphabet y esta es una demanda directamente contra Alphabet, no contra el sistema de ads de Google. Entonces, eso va a ser bien interesante a ver qué va a pasar, pero por lo tanto es business as usual, es seguir como siguen. Google va a seguir haciendo lo que quiera hasta que no haya una respuesta en esto y esta demanda puede tardar años. Así que por ende, los inversionistas no han castigado para nada a Google en este sentido. La última semana ha visto una subida bastante interesante por muchos factores,
o sea, simplemente los despidos están esperando que todo ese ahorro vaya a pasarse directamente a los accionistas para más recompras de acciones, ya que el año pasado nada más compraron 57 mil millones de dólares en acciones, en recompra de acciones, lo cual es básicamente elevar el precio de sus acciones y generar ese retorno a sus accionistas. Y de ahí pasemos a hablar de Salesforce y su nuevo socio activista o el inversionista activista. Esta vez es Elliott Management. Anunciaron esta semana que tiene una inversión de miles de millones de dólares en Salesforce y Mark Benioff, el director general de Salesforce, va a tener que ponerse las pilas si no quieren que lo saquen de su chamba, porque hemos hablado ya de Salesforce en los últimos 3 meses, de que no ha aprovechado las sinergias que tiene después de la compra de Slack, que claramente han estado estancados en su crecimiento, han estado queriendo hacer más compras para crecer esos números y volverse más atractivos para los accionistas, pero no han estado aprovechando esos múltiplos, esas sinergias que deberían de haber tenido. El crecimiento real, sin contar solamente agregar esos ingresos de las compras, es casi nulo, no lo estamos viendo. Entonces el crecimiento de Salesforce se está estancando y claramente estas compras tan gigantescas tienen sus consecuencias. La última vez que hablamos de Salesforce era de el otro activista, otro inversionista activista que se llamaba Starboard Value. Y desde entonces a Mark Benioff se le están complicando las cosas aún más, porque, o sea, el tipo está viviendo en Hawái, viviendo la buena vida, está más ocupado en su revista Time que en el crecimiento de Salesforce, y esta vez, si no se pone pilas, muy probablemente lo puedan sacar de su empresa. Acuérdense que solo es dueño de 2% de Slack, o creo que 2,5% de Salesforce, que es muy bajo comparado con el resto de los fundadores alrededor de la industria de tecnología, y más allá de eso, es que simplemente está enfocado en su propia persona y su propia apariencia contra el público en vez de enfocarse en los rendimientos de sus accionistas y de su empresa. No lo está haciendo, así que honestamente la entrada de Elliott Management puede que sea una gran noticia para todos los accionistas de Salesforce, porque el objetivo obviamente de Starboard y de Elliott Management, de los dos inversionistas activistas, es incrementar el valor de las acciones, cambiar un poco la manera en la que está operando Salesforce y hacerla más eficiente, más exitosa y realmente eliminar muchas de las ineficiencias que existen en la empresa. Entonces, quieren regresar a esas épocas brillantes donde seguían creciendo y creciendo y simplemente no han tenido eso en los últimos años, así que vamos a ver qué pueden hacer estos inversionistas activistas. Todavía no salen las demandas de Elliott, o sea, todavía no sale exactamente cuál es su plan o qué es lo que están solicitando de Salesforce que hagan, pero va a ser bien interesante porque al final del día esto es para beneficiar a la empresa y a los accionistas. Entonces es muy probable que Mark esté viendo las negras ahorita porque claramente lo que él ha hecho en los últimos años no es suficiente, así que tiene que haber cambios. Y bueno, sin más ni menos, pasemos a la actualización de las criptos, porque se estabilizó un poco el rally de criptos. O sea, honestamente vimos 2 semanas de subida bestial, pero ya está por ahí. Esta semana está más o menos plano. Hemos visto el Bitcoin está estabilizándose más o menos por ahí de los $23,000. Ethereum por ahí de los $1,600. Solana sigue por arriba de los $24. Así que está estable. Ha visto unas subidas muy interesantes, unas bajadas también drásticas, pero esta vez hemos visto 2 semanas de rally importante y esperemos que pueda continuar. Pero hay 3 noticias de las que quisiera hablar el día de hoy, y estas son, empezando por Digital Coin Group, o sea, DCG, está en peligro de cerrar uno de sus exchanges. Es el dueño de Genesis, que declararon bancarrota la semana pasada, platicamos de eso aquí mismo, y ya están viéndose las repercusiones de lo que pasó la semana pasada, pero esta semana salió que están corriendo a 35% de sus empleados en el exchange llamado Lino. Este es un exchange basado en Londres y seguramente va a acabar en la bancarrota. Es muy triste lo que está pasando. Tienen menos de 100 empleados. Así que esto significa que por ahí tienen menos de 1,000 empleados. Esto significa que por ahí de 300 personas van a ser las que van a ser despedidas de este exchange, y por lo general cuando estas noticias salen causan pánico en el mercado. La gente quiere sacar todo su dinero de ese exchange, ven que están en aprietos, están buscando sacar todo su dinero y eso puede generar esas salidas de capital tan gigantes que por lo general son básicamente una muerte segura
Simplemente es algo que claramente se vuelve una profecía autocumplida, que tenías miedo de que fuera a pasar, sacan todo su dinero, se queda sin liquidez, quiebran. Tristemente es muy probable que les vaya a pasar eso, así que si tienen dinero en Lino, yo, si fuera ustedes, lo sacaba. De ahí pasemos a hablar de Sam Bankman-Fried, SBF, fondeando el hedge fund de su exnovia. Y no es Alameda Research con Caroline, no. Este es completamente otro, porque todos ya sabemos el desastre que fue Alameda y FTX y demás con Caroline, pero esta vez es otro hedge fund de su exnovia que se llama Lily, que es Xiaoyun Zhang. Es una una mujer de descendencia china que vive en las Bahamas y tiene un hedge fund llamado Módulo. Ellos recibieron cerca de $400 millones solamente semanas antes del colapso de FTX. Obviamente, estos son fondos de los clientes de FTX, por lo cual las cortes de bancarrota están viendo cómo poder recuperar ese dinero, porque, o sea, no es dinero de Sam y él lo invirtió como si fuera suyo. Así que quieren recuperar ese dinero para ver cómo pueden regresárselos a los cuentavientes de FTX. Obviamente va a ser muy difícil y mucho más difícil de lo que piensan porque Módulo ya contrató un abogado que era el director del CFTC, que es, o sea, el Commodities and Futures Trading Commission, básicamente el SEC de los recursos naturales. Entonces, era el director de eso y ese va a ser el abogado defendiéndolos en contra de la Corte de Bancarrota, así que va a ser bien difícil recuperar ese dinero y tristemente, a menos de que puedan embargar a Sam Bankman-Fried específicamente a él y de ahí entonces regresar ese dinero a los accionistas de FTX. Va a tardar mucho, es un problema serio, pero es increíble cómo este tipo sigue chileando en su casa como si nada pasara y sigue con su blog diciendo que él es inocente y no sabe nada. Cuando salen estas noticias, de verdad que me hierve la sangre ver cómo una persona puede ser tan descarada. Pero bueno, acabemos este episodio con la última noticia de cripto, que es los planes de Celsius para recompensar a sus usuarios que tienen sus ingresos, bueno, sus holdings de cripto estacionados con ellos, porque sabemos que Celsius era uno de los exchanges que te ofrecían esos retornos ridículos de hasta 18% por estacionar tus bitcoins y tus ethereums ahí, era staking y te daban esos rendimientos y quebraron por obvias razones, porque es irreal que te puedan estar dando esos rendimientos, es un Ponzi scheme y al final están buscando compensar a los clientes que tienen dinero ahí y a los acreedores de una manera verdaderamente ridícula. Justo la semana pasada platicamos de la broma del siglo, ¿no? O sea, de los fundadores de 3Arrow Capital y Coinflex queriendo crear el exchange GTX, que iba a funcionar como un exchange de todos estos, digamos, notas de recompensa de la bancarrota. Pues simplemente Celsius vio esto y se le hizo una gran idea, porque al parecer están proactivamente haciendo básicamente esto. Con todo y que el Departamento de Justicia demandó a Celsius específicamente y a su fundador, la Corte de Bancarrota básicamente está negociando con los que están operando Celsius ahorita para ver cómo van a salir de la bancarrota o cómo van a recompensar a sus acreedores y a sus cuentavientes. El problema serio aquí es cómo lo quieren hacer. Quieren crear un nuevo token llamado AST, o sea, hace Asset Shared Token. Y con eso le van a pagar a los acreedores de Celsius lo que les deben y básicamente todos los activos de Celsius van a estar ligados a este nuevo token. Y de esta manera pueden esos acreedores, o los cuentavientes pueden ya sea o vender ese token en un mercado secundario a lo que te paguen o quedártelo hasta que se liberen los fondos de Celsius y puedas entonces recuperar ese dinero o especular de cuánto va a valer eso, ¿no? O sea, el problema más grande de esto es que los activos de Celsius están en la Corte de Bancarrota y tiene que, ahora sí que los jueces y los que están en la Corte de Bancarrota tienen que decidir si van a dejar que Celsius pueda hacer esto con sus activos porque ya no les pertenecen a ellos. Entonces, es una manera de decirle a los acreedores, o sea, pues mira, aquí te puedo compensar mientras o no. Es algo bastante interesante. Honestamente, no creo que lo vayan a lograr hacer. Y es increíble, pero es cierto. Y con eso lo vamos a dejar, porque si pueden hacer ese GTX, o sea, el exchange que quieren hacer los de 3Arrow Capitals y los de Coinflex, va a ser algo donde puede ser el primer token
que se intercambia en ese exchange y tristemente es algo que no debería existir. No deberíamos estar viendo este tipo de cosas porque es fraude sobre fraude sobre fraude. Y ¿cuándo van a detener esto? Ya simplemente lo único que genera es más incertidumbre del mercado de cripto, más desconfianza del mercado de cripto y esto es malo para el ecosistema en general. Así que con eso los voy a dejar, señores. Gracias por su atención. Les agradezco mucho y una disculpa de nuevo que no puede estar con nosotros Alejandro. Esperemos que se sienta mejor. Mándele buenas vibras. Y nada, nos vemos el lunes. Muchas gracias, emprendedores. Soy su servidor, Rodrigo Navarro. Detrás de los teclados está Sergio Chávez y nos vemos la siguiente. Gracias.